El acero intermitente corta la ceremonia, capítulo 8. Déjanos salir de aquí, maldita sea, déjanos salir. Si no dejas salir a mi hermano, te juro que iré a buscarte todas las noches una vez que la nobleza me haga uno de los suyos. Cerrando la puerta con todas sus fuerzas y cortando más bravuconadas de los Lang, el hombre regresó a su pequeña oficina. Momentos antes, el alcalde y otros miembros importantes de la comunidad se habían dirigido a casa. Aquí en el manicomio, sin muebles, excepto un escritorio y una silla maltratados, su zumbido aún parecía estar suspendido en el aire. Esos malditos niños. Supuse que al menos uno de ellos estaría llorando y suplicando, pero ambos van y amenazan a un hombre adulto. Mientras gruñía para sí mismo, el hombre sacó la silla de madera y ocupó su puesto frente a la puerta de acero que separaba la oficina de la zona cerrada, también conocida como las jaulas. Había 10 celdas individuales en las jaulas, cada una rodeada por barras de acero de superalta densidad. Habían sido construidos para ser de un tamaño cómodo, y Doris y Dan habían sido encerrados juntos. Originalmente, una familia se había ofrecido amablemente a cuidar a Dan mientras Doris estaba encerrada, ya que el niño no estaba involucrado en esto, pero Dan había luchado como un tigre y dijo que moriría sin su hermana. También había una muy buena posibilidad de que, si se hubiera dejado a su suerte, hubiera intentado liberar a Doris, que es como se había alcanzado el acuerdo actual. Las víctimas de la nobleza fueron confinadas aquí sin importar el grado de su aflicción. Si el noble responsable fuera destruido, entonces la maldición sobre ellos sería levantada y todo estaría bien. Si no, el procedimiento operativo estándar era liberar a la víctima después de un periodo determinado y expulsarla de la ciudad. Ese periodo dado fue el número de días hasta que el noble frustrado atacó a otra persona, pero esto varió de pueblo en pueblo. En Ransilva fueron aproximadamente 3 semanas. La razón por la que fue tan largo fue porque, en base a la experiencia pasada, tomó un promedio de 3 ataques antes de que el conde terminara de drenar a su víctima, y generalmente había un intervalo de 3 a 5 días entre los ataques. Por supuesto, debido a que cada aldea podría esperar que su asilo sea asaltado por la nobleza durante el encierro de la víctima, en su mayor parte los asilos fueron custodiados por hombres bien armados que confiaban en sus habilidades de combate. Debido a que tendrían que lidiar con la nobleza, ninguna aldea escatimó en comprar armamentos para el asilo. De hecho, además de los 5 lanzadores de lanza de acero totalmente automatizados y las 10 catapultas a control remoto que rodean este edificio de medio cilindro de 30 pies de largo, también había 3 cañones láser para neutralizar los vehículos de la nobleza, y un par de lanzallamas de la capital. Los aldeanos también querían una barrera electromagnética, pero las tiendas de la capital se estaban agotando, y eran difíciles de encontrar incluso para aquellos dispuestos a pagar los precios del mercado negro. El hombre que vigilaba las jaulas era un miembro de la mafia que asaltó la granja de Doris. La razón por la que el alcalde dejó solo a un hombre de guardia fue porque había decidido que, después de haber chupado la sangre de 3 personas esta noche, el conde no tendría tanta prisa por atacar a Doris. Pero si se trataba de eso, el guardia podría despertar a toda la aldea con una sola sirena, y las armas de afuera podrían ser operadas desde el panel de control en su escritorio. Lo más importante, en 4 horas más, el cielo oriental se volvería más liviano. El hombre no estaba preocupado. Justo cuando comenzaba a quedarse dormido, hubo un golpe en la puerta. El hombre corrió hacia el panel de video y presionó una sola tecla. La cara de Greco apareció en un pequeño monitor de video dentro del manicomio. ¿Qué quieres?, dijo el hombre al intercomunicador que operaba a través de la pared. Sé amigable y abre. Vine a ver a Doris. De ninguna manera. Tu padre me dijo específicamente que no te dejara entrar. Vamos, no seas idiota. Debes saber lo loco que estoy por Doris, ¿verdad? Esto es solo entre tú y yo, pero cuando amanezca la llevarán al lugar del viejo colmillo por orden de mi padre. Lo que significa que esta noche es mi última oportunidad de ver a la mujer que amo. Y, como puede ver, puede obtener algo para sus problemas. Greco sacó algunas monedas de oro de su bolsillo y las agitó frente a la cámara. No eran la nueva moneda de Dallas que el gobierno revolucionario comenzó a emitir hace 5 años. Estas eran las monedas aristócratas que la nobleza había usado. Cuando los revolucionarios finalmente lograron tomar el poder, destruyeron grandes cantidades de estas monedas para que las políticas económicas de su nuevo gobierno tuvieran un buen comienzo. Uno de ellos valía al menos 1000 dólares en el mercado negro. Eso fue suficiente para vivir durante medio año en la frontera. Después de mirar el oro brillante durante bastante tiempo, el hombre presionó un botón sin decir una palabra,
La cerradura electrónica de la puerta se desenganchó, la manivela giró y entró en Greco. Gracias, amigo. Aquí tienes. 3 monedas de oro cayeron sobre el escritorio. Olvidando cerrar la puerta, el hombre agarró una de las monedas y agitó su mirada de un lado a otro entre la cara de Greco y finalmente asintió con satisfacción. Cuando metió los 3 en el bolsillo de su camisa, dijo, supongo que todo estará bien, pero solo tienes 3 minutos para verla. Vamos, que sean 5. 4. Está bien, haces un trato duro. El hombre se encogió de hombros y luego se volvió hacia la puerta de las jaulas y buscó el llavero de su cinturón. Las llaves tintinearon cuando él eligió una y la metió en la cerradura. No haría que esta puerta se abriera automáticamente. Cuando el hombre se dio la vuelta otra vez, su ojo captó el semblante extrañamente sin sangre de Greco, y un destello de luz blanca se dirigió directamente a su propio pecho. Asesinado instantáneamente por una puñalada en el corazón, el cuerpo del hombre fue tendido a un lado de la habitación, y luego Greco giró la llave aún atascada en la cerradura, abrió la puerta y entró en las jaulas. Su cuchillo ya estaba de vuelta en el estuche de su cinturón. Greco. Había jaulas a ambos lados del estrecho corredor, y el grito de Doris vino del primero a la izquierda. «Bastardo, ¿has venido aquí para que te quiten la cabeza o algo así?» «Cállate». Doris se calló. Ella tuvo mal presentimiento por la expresión de Greco, que era más premonitoria de lo que alguna vez lo había visto. «¿Qué demonios está haciendo?» «Te sacaré de allí. Vas a huir conmigo». Más allá de las barras de hierro, los niños Lang se miraron. En voz baja, Doris dijo, «No me digas que, no mataste en serio a Price». «Oh, lo maté bien. Y él no es el único. Mi padre también consiguió lo suyo. Eso es lo que obtiene por tratar de sacarme la mierda cuando llegué a casa. El viejo bastardo. Ayudo a facilitar su trabajo, y así es como el ingrato me lo paga. Pero eso no importa ahora. En cualquier caso, tengo que salir de la ciudad esta noche, ¿estás conmigo?» Sus ojos tenían un brillo animal, pero su voz era como la melaza. Dejando a un lado la propiedad de sus acciones, algunos incluso podrían llegar a decir que la devoción que le mostró a la mujer que amaba era admirable, pero Doris dijo rotundamente, «Lo siento. Prefiero ir al castillo del conde que huir contigo». «¿Qué demonios quieres decir?» Las lágrimas brillaron en los ojos de la niña. Lágrimas de odio. Te uniste con ese carnicero y mataste de todas las personas. Solo espera. No me importa lo que me pase, personalmente me ocuparé de que te envíen al infierno. Siempre había tenido una voluntad fuerte, pero al ver en esos hermosos ojos suyos una luz fundamentalmente diferente y desolada, Greco abandonó todos sus planes y sueños. «Entonces así es como es. ¿Estás diciendo que preferirías la nobleza que a mí?» Cuando levantó la vista, toda la emoción había desaparecido de su rostro, pero el brillo en sus ojos era inusualmente fuerte. «Si así es como debe ser, supongo que cuando tienes que irte, y estás a punto de unirte a ese punk en el más allá». Dando un paso atrás, sacó el 10 golpes de su cadera. Dan gritó, «¡Hermana!», y agarró el cuello de Doris por su querida vida mientras ella trataba de esconder al niño a sus espaldas. «Estás loco, Greco. Di lo que quieras. Pero prefiero hacer esto antes que otro hombre te lleve, vampiro o de otra manera. Tú y ese chorrito de boca inteligente pueden salir juntos de esta vida. Detente». Que el grito de Doris había sido suplicar por su propia vida fue el último pensamiento coherente que pasó por la mente de Greco. Alguien detrás de él agarró la mano con el 10 Banger por la muñeca. Aunque quienquiera que fuera apenas lo tocaba, su dedo perdió la fuerza para terminar de apretar el gatillo. Un escalofrío sobrenatural se extendió desde su muñeca hasta el resto de su cuerpo. El aliento con el dulce aroma de la muerte le hizo cosquillas en la nariz, y las palabras heladas y oscuras le golpearon el lóbulo de la oreja. «Mejor me fueras matado cuando tuviste la oportunidad». La pálida cara de la armica eclipsó la nuca del cuello moreno de Greco. Congelados por el horror, Doris y Dan vieron cómo la cara de Greco se volvía más y más pálida, como si estuviera desapareciendo en la niebla. Segundos después, la joven del vestido negro se apartó del hombre y se acercó a su jaula. Con un hilo de sangre corriendo por la esquina pálida de su boca, esta belleza que parecía brillar en la oscuridad no podía compararse con nada más que un espectro vengativo. Quizás su sed aún no estaba saciada, porque una mirada de sus brillantes ojos rojos sacudió a Doris y Dan al fondo de sus almas. Con una expresión de terror insondable en su rostro, el cuerpo de Greco cayó al suelo,
una cáscara vacía escurrida de la última gota de sangre. ¿Qué es lo que tú? El temblor en la voz de Doris era evidente, pero la ermita simplemente instó, ve. El tono de locura había dejado sus ojos y, por el contrario, su expresión ahora parecía teñida de tristeza. ¿Ah? Haz bien tu escape. Padre vendrá pronto. Y cuando lo haga, no podré hacer nada más. Pero no podemos salir de aquí. Consíganos las llaves, por favor, dijo Dan, agarrando las barras. Su mente flexible de 8 años ya se había adaptado a que esta vampira fuera su aliada. Ella agarró las barras de acero con manos delicadas que parecían romperse con un fuerte viento. ¿Qué fuerza poseían los vampiros? Con un buen tirón, las barras de acero de súper alta densidad se desprendieron del techo y el piso, enviando tornillos disparando en todas las direcciones. Increíble. Aún tratando de mantener a Dan con los ojos abiertos detrás de ella, Doris le preguntó a la ermita, ¿hablas en serio? ¿Realmente quieres que nos alejemos, no? ¿Pero por qué nos ayudas? Una sombra de tristeza coloreó el rostro de Flor de Luna de la ermita cuando se dio la vuelta. Murió, pero te defendió hasta el final. Le entristecería verte caer en manos de mi padre. No deseo causar más dolor a los muertos. Cuando Dan la tomó de la mano y la sacó del pasillo, Doris se dio cuenta de que esta temible joven albergaba el mismo sentimiento que ella. Tú, ¿sentiste algo por él? Ve, date prisa. Los tres fueron a la oficina. Una figura en negro estaba en el centro de la habitación. Padre. La ermita gritó de terror. ¿Qué demonios? Escupió el carbunco con repugnancia, con la cara presionada contra el pecho de, una herida de espada o lanza no hubiera sido tan mala, pero después de tomar una estaca de madera, su pequeño Tícar no me está escuchando. Golpéame. Solo dame un buen golpe, vamos y vence ya. Levantando el puño de la mano que ocupaba, se levantó para golpear el pecho de tan fuerte como pudo, pero se detuvo en el aire. Algo se coagulaba en el cielo nocturno. Una gran cantidad de membranas semitransparentes blancas se arremolinaban sobre la casa, luego comenzó a unirse para formar una sola masa. Una vez que se unió, la nube brillante descendió hacia la granja, y los órganos de formas extrañas se hicieron visibles a través de su cuerpo parcialmente transparente. Esta era otra de las monstruosidades artificiales generadas por la nobleza, una nube nocturna. Una forma de vida capaz de reformarse a partir de organismos unicelulares. Durante el día la nube permaneció en los extremos helados de la estratosfera, y por la noche volvió a la Tierra en forma dispersa para cazar presas. Lo suficientemente aterrador, estas malditas cosas eran carnívoros peligrosos que formarían una sola masa cuando encontraran una víctima, envolviendo a su presa por todos lados para digerirla y absorberla. Representaron una gran amenaza para los niños perdidos y los viajeros inexpertos, y, junto con las bestias que desgarraron la dimensión, causaron que una gran cantidad de personas desaparecieran inexplicablemente. La barrera electromagnética había sido un regalo del cielo, ya que solo les impedía causar estragos en la granja de Doris. En un momento la nube cayó unos 15 pies por encima de la cabeza de D, pero pareció percibir algo y se alejó hacia un lado, hacia el establo donde los animales estaban estacionados. Solo haciendo una pausa ante las puertas por un instante, se extendió como una sábana y se deslizó fácilmente a través de un espacio entre la pared y las puertas. Los agudos gritos del ganado retumbaron, los muros temblaron 2 o 3 veces, y demasiado pronto volvió a quedar en silencio. Esas cosas comen como los cerdos. Regresará pronto, así que pon manos a la obra ya, pésimo corazón inútil. El puño quejumbroso golpeó salvajemente el pecho de D y aspiró aire. El cuerpo no se movió en lo más mínimo. Vamos, bastardo. Si hubiera habido alguien allí para ver el extraño pero desesperado espectáculo de un solo hombre que se prolongó durante unos minutos más, lo más probable es que se hubieran reído a carcajadas. Y entonces, las puertas del granero se arquearon desde el interior y se astillaron, volando por todas partes. Un segundo después, una cosa indeciblemente grotesca apareció a la luz de la luna. Dentro de la nube de nubes semi-translúcidas había una vaca, retorciéndose en agonía mientras se disolvía. Su piel se partió, la carne roja se derritió y el hueso expuesto se consumió lentamente como burbujas de jabón. Cuando la carne y la sangre se mezclaron en un tubo estrecho que parecía ser un esófago, el líquido se arremolinó y la nube comenzó a brillar más que nunca. Se estaba alimentando. Durante unos segundos, la masa corpulenta se retorció en la entrada del granero y luego, tal vez sintiendo otra presa,
comenzó a arrastrarse hacia él gracias al peso de la vaca medio devorada, se movía a cámara lenta. Mira lo cerca que ya está, vamos y empieza ya. El puño le dio a de otro golpe. La nube se había cerrado a menos de 3 metros de él, lo suficientemente cerca como para escuchar a la vaca torturada dentro de ella. A 3 pies de distancia. La nube se elevó en el aire y voló directamente hacia de un destello de luz atravesó su masa translúcida. La cuchilla parecía pasar a través de ella sin encontrar resistencia, pero cuando la nube bisecada cayó al suelo en 2 trozos, perdió su color antes de tener la oportunidad de dividirse en pedazos más pequeños. Emitió un vapor blanquecino y empapó la tierra. Solo quedaron los restos de la vaca. Se puso de pie, dispersando rayos de luna. Bien hecho. ¿Sabes? Me has asustado, como de costumbre. Como si este saludo algo inapropiado para alguien que acaba de resucitar de la muerte no hubiera llegado a sus oídos, le preguntó, ¿dónde están los dos? En el manicomio, me imagino. Cada pueblo parece ponerlos en las afueras de la ciudad. Con eso, cesó toda conversación, y se puso de pie y se dirigió a los establos. Los altos árboles extendieron sus ramas como monstruos, evitando la luz de la luna invasora. La única luz de la que hablar era el resplandor fosforescente de los hongos postes guía aquí y allá entre las raíces de los árboles, aunque eso no era mucho antes de la masa y la densidad de la oscuridad aplastante. Incluso un viajero con alguna fuente de luz tendría dificultades para atravesar este bosque a altas horas de la noche sin perderse en el proceso. Este era el bosque Ransilva, donde se decía que la noche vivía incluso al mediodía. Y a través de él, Dan corrió desesperadamente. No estaba solo. Desde la oscuridad, a menos de 30 pies detrás de él, llegaron los gruñidos y los pasos de un carnívoro. Su identidad era clara. El sirviente del conde, Garu, lo persiguió. Pillados por el conde justo cuando estaban a punto de huir del manicomio, su hermana y la ermita fueron llevados al carruaje, mientras que Dan se quedó solo allí. Decididamente a rescatar a Doris, regresó a la granja para armarse. A pesar de su juventud, estaba claro para él que sería inútil buscar ayuda para rescatar a su hermana de cualquier persona en la ciudad. Y no había un momento que perder. La ruta más corta posible sería atravesar el bosque Ransilva en lugar de tomar el camino. Con solo su hermana en mente, lo hizo sin dudarlo un momento. Sin embargo, menos de un minuto después de haber entrado en el bosque escuchó el gruñendo del hombre lobo detrás de él. La maratón mortal había comenzado. Su padre y su hermana lo habían traído aquí antes en la relativa seguridad del día, e incluso podía recordar haber jugado solo en el bosque. Aprovechando todo el conocimiento que tenía, Dan corrió por los caminos más serpenteantes que pudo encontrar, se coló en los árboles huecos y se escondió en la maleza en un intento de confundir a su inquietante perseguidor. Pero cada vez que se detenía, se detenía. Si volvía a correr, despegaba también. No importaba lo que intentara, la distancia entre ellos no aumentó ni disminuyó. Dan finalmente descubrió que estaba jugando con él. En el momento en que esto se le ocurrió, su admirable sentido se derrumbó y el terror negro y puro se convirtió en el único ocupante de su corazón. Corrió por todo lo que valía. Y, sin embargo, el perseguidor a su espalda permaneció a los 30 pies detrás de él como siempre. Su corazón estaba a punto de explotar y sus pulmones jadeaban por más aire. Podía saborear sus propias lágrimas saladas en la lengua. Y justo cuando pensó que no podía aguantar más, vio un punto de luz en la oscuridad. El camino de salida. La esperanza lo bombeaba lleno de energía. Sus pies golpearon el suelo con pasos poderosos hasta que algo los agarró de repente. Baug. Cayendo hacia adelante, trató de levantarse nuevamente, pero fue atrapado por un par de manos. La mano de la muerte. La escasa luz de la luna que apenas se derramaba a través de los árboles entretejidos le mostró lo que era. La mano de un cadáver pálido se extendió desde el suelo, sus 5 dedos se retorcieron de una manera asquerosa. No dedos, sino más bien 5 flores. Dan estaba siendo sostenido en el suelo por una flor pálida que parecía la mano de un cadáver. A medida que se sucedieron los diversos horrores botánicos sembrados por la nobleza, estas eran plantas bastante extrañas pero inocuas, y el hecho de que Dan sabía dónde crecían y aún terminaba saltando justo en el medio de este parche decía mucho sobre cómo el terror detrás de él había borrado todo lo demás de su mente. Pero ¿quién podría culpar a un niño de 8 años por eso? Usando todas sus fuerzas, Dan se puso de pie nuevamente. La mano del muerto todavía colgaba de su muñeca, raíces arrancadas y todo. Justo cuando estaba a punto de comenzar a correr de nuevo, aguó.
Un aullido terrible lo asaltó por detrás, enraizándole los pies. Al ver la salida tan cerca, este fue el grito de batalla que Garu dio cuando decidió que había llegado el momento de poner fin a su horrible persecución. Había estado persiguiendo a Adam porque el conde le permitía cenar con una persona viva por primera vez en mucho tiempo. Toda la fuerza drenada del niño. Lo siento, hermana. Parece que no podré salvarte. Lágrimas de arrepentimiento rodaron por sus mejillas. Y luego, el aullido se detuvo abruptamente. En su lugar, Dan podía sentir el mundo temblar. En ese mismo momento, Dan escuchó algo. Captó el eco de los cascos más allá de la salida, distante pero acercándose con venganza. No podía escuchar una voz o ver una forma. Pero Dan supo en un segundo quién era. Su grito de esperanza atravesó la oscuridad. Una vez más, un aullido resonó detrás de él, y un torbellino negro corrió a su lado. Cuidado. Él corrió unos pasos, pateando las tenaces flores del hombre muerto fuera de su camino. Un rugido increíblemente bestial se elevó más allá de la salida, y de repente fue silenciado. Bastante cayendo precipitadamente del bosque, Dan vio a un jinete en una colina delante, bañado por la luz de la luna. A sus pies yacía el hombre lobo caído. Galopaba. Bajando de un caballo que Dan reconoció, preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu hermana? Dan estaba abrumado por la emoción. Solo sabía que aún estabas vivo, sabía que no había forma de que murieras por nosotros. No podía decir nada más. Cuando Dan finalmente se calmó y explicó la situación, lo levantó sin decir una palabra y lo subió al caballo. No le dijo al niño que se fuera a casa ni le ofreció traerlo de vuelta a la granja. Mirando a través de la pradera hacia el castillo del conde con una mirada de acero, le preguntó: ¿Vienes conmigo? Era la misma pregunta que le había hecho al niño en las ruinas una noche antes. ¿Seguro? No había razón para esperar otra respuesta del chico. Había una característica particular de los castillos de la nobleza que se adaptaba a sus señores vampiros. Si bien había hermosas cámaras para dormir listas para invitados y otros visitantes, no había ninguna para el señor y su familia. Dormían en el lugar más apropiado para su rango, un lugar exaltado que era legendario, en ataúdes debajo de la tierra. En vastas cámaras subterráneas llenas de pequeños organismos, donde el hedor de la humedad se mezclaba con el dulce perfume del suelo antiguo, aquí solo dormía el verdadero pasado, libre de controles de computadora. El olor de las antorchas no utilizadas por mucho tiempo flotaba en el aire de este lugar especial. Un muro de piedra que parecía tener unos 30 pies de altura estaba cubierto por un colosal retrato del ancestro sagrado. En el estrado carmesí antes de que se detuviera el conde en su vestido negro y Doris, vestida con un vestido blanco como la nieve. Los ojos de la niña estaban sin vida. Ella estaba hipnotizada. A la izquierda del estrado estaba la ermita, pero sus ojos parecían tan aturdidos como deambulaban por el espacio, evitando a su padre y a su futura novia. Esto tenía menos que ver con la reprimenda que le había dado su padre por tratar de ayudar a Doris a escapar y más por algo que el corazón de la bella vampira había perdido. Las nupcias oscuras estaban a punto de comenzar. Mira. Allí harás tu cama a partir de esta noche en adelante. El conde hizo un gesto hacia un par de ataúdes negros lacados colocados en una losa de piedra frente al estrado. Debajo de donde estaba tallado el escudo de armas de halcón y llamas, el ataúd de la derecha tenía un plato con el nombre Lee, mientras que el de la izquierda ya tenía inscrito Doris. Contienen suciedad. El mismo suelo orgulloso sobre el que se construyó el castillo de la familia Lee. Estoy bastante seguro de que te hará sueños de dulce sangre cada noche. Ahora, entonces. El conde tomó la barbilla de Doris en la mano e inclinó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto más de su garganta pálida. Antes de intercambiar los votos de hombre y mujer, debo librarte de esa repugnante marca. Sacó un pequeño sello de los pliegues de su capa. Su cara cuadrada estaba tallada con el mismo escudo de armas que decoraba las tapas de los ataúdes. Primero a la derecha. El humo blanco surgió de su garganta pálida cuando presionó el sello en la carne, y Doris tembló. Realizando el mismo acto nuevamente, solo un poco más abajo, el conde dijo: ahora a la izquierda. Una vez terminado, acercó su aborrecible boca a la garganta de su novia. Aunque el humo blanco aún flotaba en el aire, ahora no había una marca en su cuello virgen, aparte del par de marcas de mordisco que el conde dejó la primera vez que se alimentó de ella. El aliento que apestaba a sangre se deslizó a lo largo de su garganta. La marca de la cruz que había mantenido a la niña segura no reapareció. Muy bien.
Ahora no necesito temer nada cuando te doy mi beso. Sonriendo ampliamente cuando regresó el sello a su capa, el conde se volvió hacia su amada hija, en un estupor a su lado, y le dijo: «Tendrás una nueva madre, ¿no recitarás algunas palabras de felicitación para nosotros?». Su mirada vacía se centró en su padre. La boca de la armica se movió lentamente. «Yo». Ella empezó. «Yo, la armica lee, tu hija de 3727 años, felicito a mi padre de 3757 años Magnus Lee y a mi madre Doris Lang, de 17 años por la ocasión de su matrimonio». Su voz era insípida, pero el conde asintió y aguzó los oídos. Lo que al principio parecía ser la voz de la armica rebotando en el piso de piedra y el techo se convirtió en un canto unificado que reverberó a través de la tenue cámara subterránea, como los gritos de los muertos que se retorcían surgiendo de la tierra. Leamos nuestras más sinceras felicitaciones al conde Magnus Lee por la creación de esta nueva unión. Las voces provenían de los ocupantes de innumerables ataúdes pegados en las paredes y debajo del piso. Varios de ellos temblaron y se sacudieron un poco, haciendo que el conde estrechara su mirada. «Ahora es el momento». Diciendo eso, mientras acercaba sus labios a la garganta aún revuelta de Doris, el transmisor en el bolsillo de su chaqueta emitió una sirena. «Oh, máquina infernal», dijo el conde con irritación y lo sacó. «¿Qué es eso?». La voz metálica de lo que debe haber sido una computadora respondió. «Un par de humanos y un caballo acaban de llegar a la puerta principal. Uno de los humanos es hombre, aproximadamente de 8 años de edad, el otro es un hombre que se estima tiene entre 17 y 18 años». «¿Qué?». Los ojos del conde brillaron con luz de sangre. La armica se volvió asombrada. «No se les debe permitir entrar. No baje el puente levadizo. Abre fuego sobre ellos de inmediato». En realidad, la computadora vaciló. El puente se cayó tan pronto como se acercaron. «No podemos disparar las armas. Creo que el animal o uno de los humanos poseen un dispositivo que interfiere con mis comandos. En la actualidad, todos los armamentos electrónicos del castillo son inoperables». «¿Eres un desgraciado?». El conde gimió de odio. «Así que el joven todavía vive, ¿verdad? Pero, ¿cómo demonios regresó? Incluso yo no sé cómo regresar de una estaca de madera a través del corazón. Para alguien como él», murmuró la armica. «Uno como él». «La armica, ¿podrías tener alguna idea de su identidad?». La armica no dijo nada. «Muy bien. Esa pregunta puede esperar hasta más tarde. Por el momento, primero debo matarlo». Cuando algo interfiere así en medio de una ceremonia, es costumbre posponer las festividades hasta que se haya solucionado la molestia. «Entendido, padre, pero ¿cómo piensas tratar con él exactamente?». «Conozco a alguien a quien le gustaría hacer las paces por un error». Mientras un azul pálido finalmente teñía el cielo del este, en el patio del castillo de Idan una vez más se enfrentaron a Rey Jinsei. «No me han dado más incienso que hechice el tiempo», dijo Rey Jinsei con una sonrisa hermosa y diabólica. En su camino desde la granja de Doris al castillo, Rey Jinsei se había encontrado con el carruaje del conde mientras corría de regreso de la ciudad a una velocidad peligrosa, y había acompañado al carruaje el resto del camino. Puedo entender por qué el conde estaba tan molesto. Sin embargo, si te envío de nuevo a la próxima vida, estoy bastante seguro de que su ira será apaciguada. Estaban a 3 metros de distancia, tal como habían estado en la granja Lang. Dan se cubrió junto con el caballo detrás de una escultura de piedra y esperó a que se decidiera la batalla. Pero básicamente fue un desafío absurdo. Mientras no tuviera incienso hechizante en el tiempo, Rey Jinsei no tenía forma de vencer a De. Por otro lado, cualquier herida crítica que pudiera tratar sería devuelta al cazador a través del pasadizo extradimensional en el cuerpo de Rey Jinsei. Y, sin embargo, cada uno aparentemente pensó que tenían una buena oportunidad de prevalecer y ambos entraron en acción de inmediato. De se dobló y luego cayó de rodillas. Una llama bailaba sobre el palo de incienso hechizante en la mano derecha de Rey Jinsei. Había engañado a De. En un abrir y cerrar de ojos, una cuchilla al caudón zumbaba por el aire. Pero la razón por la que había derrotado a De en la granja fue porque tenía los componentes de amplificación muscular del traje de combate que lo ayudaban. Su rostro se retorció de agonía, De golpeó la cuchilla del aire y saltó. Fue como una recreación completa de su duelo en las ruinas. Lo que fue diferente fue que Rey Jinsei no esquivó, sino que dejó la cabeza abierta para el destello plateado. Se imaginó que estaría apuntando sus extremidades. Sin embargo,
En el instante en que se dio cuenta de que la hoja que bajaba hacia él estaba apuntando inequívocamente a su cabeza, dejó que se abriera la puerta de entrada extradimensional dentro de su cuerpo y no intentó correr. La frente de se partió, pero solo era una capa delgada de piel. Un instante después, sangre roja brillante brotó del abdomen de Rei Jinsei. La expresión del joven apuesto era de estupefacción mientras miraba la hoja que sobresalía de su vientre, la misma hoja que se suponía que dividiría la cabeza de en dos. El cazador de vampiros balanceó su espada sobre su cabeza y solo cortó la capa más externa de piel en la frente de Rei Jinsei, luego cambió su agarre de su espada en el aire y la atravesó por su propio estómago. Ya unida por el pasaje extradimensional, cuando la cuchilla entró en el cuerpo se materializó en el vientre de Rei Jinsei en su lugar. Además de su capacidad para torcer y unir puntos en el espacio, Rei Jinsei era un humano normal que no podría sobrevivir a ese tipo de castigo. Este era el tipo de método absurdo de matar solo a un vampiro como él sería capaz. Dan, apaga esa vela por mí. Mientras escuchaba al chico entrar en acción, Rei Jinsei cayó al suelo. El incienso dejó su mano, y su sangre brillante manchó la tierra. Hey, no te rindas todavía. Haz al menos una cosa buena antes de que termine tu miserable vida, dijo Dan, pisando fuerte el incienso. Un escalofrío lo recorrió mientras observaba la cuchilla que sobresalía del abdomen del caído Rei Jinsei deslizarse suavemente hacia su cuerpo. Estaba sacando su propia espada de sí mismo. ¿Y qué es eso? ¿Algo bueno?, preguntó Rei Jinsei. Dime dónde está mi hermana. No sé. Busca la satisfacción en tu corazón. Por ahora, el conde la ha convertido en su novia. Un coágulo de sangre se derramó de su boca, y los últimos espasmos de muerte inminente retorcieron su hermoso rostro. Si tan solo me hubieran convertido en uno de los nobles. Y luego su cabeza cayó a un lado. Eso te pasa, maldito imbécil, dijo Dan con pena. Si realmente hubiera actuado bien en lugar de verse en todo esto, podría haber vivido un buen tiempo. Así es, dijo respirando con dificultad. Los efectos del incienso que hechiza el tiempo desaparecieron en el instante en que se extinguió. La razón por la que parecía tener tanto dolor era la herida en su estómago. ¿Dónde crees que tienen a mi hermana? Este lugar es tan grande que ni siquiera sé por dónde empezar a mirar. Dan estaba al borde de las lágrimas, pero él lo golpeó en el hombro. Estás olvidando que soy un cazador de vampiros. Ven conmigo. Los dos fueron directamente a la cámara subterránea. Dan observó maravillado cómo las puertas cerradas se abrían tan pronto como él se acercaba. Nada podría detenerlos. De vez en cuando, se cruzaban con personas inexpresivas que parecían ser sirvientas y damas de honor, pero ninguna de ellas intentó mirarlos antes de desaparecer en la oscuridad. Robots, supongo, dijo Dan. Líderes de una vida falsa, este castillo parpadea a la luz de la destrucción ahora. Como la propia nobleza lo ha hecho durante mucho, mucho tiempo. Al descender una estrecha escalera de 2 pisos, llegaron a una enorme puerta de madera. Tachonado de clavos de arriba a abajo, testificó la importación de la oscura ceremonia que tiene lugar más allá. Esto es todo, ¿verdad? Dan estaba tenso. Se quitó el colgante azul y lo colocó alrededor del cuello del niño. Esto repelerá a los robots. Quédate aquí. La puerta no tenía cerradura ni cerrojo. Parecía pesar toneladas, pero cuando el dedo lo rozó, las bisagras crujieron y las puertas se abrieron a ambos lados. Anchas escaleras de piedra desgastadas en el centro fluían hacia la oscuridad. En algún lugar muy por debajo había una luz apenas perceptible. Al descender la escalera, llegó a la cámara subterránea. Lejos a su derecha, las llamas bailaban. Ataúdes cubiertos de polvo, algunos con manos y pies esqueléticos que sobresalían a través de huecos en los tableros medio descompuestos, otros con cuñas de madera atravesadas por sus párpados. Esto fue lo que saludó a D en la oscuridad. Abriéndose paso a través del lugar de descanso final de filas sobre filas de muertos, llegó al fin al estrado color sangre, donde se encontró cara a cara con el conde. Estoy impresionado por la forma en que lograste volver a la vida. Y venir aquí. El tono del conde fue más que asombroso. Devolvió la vista hacia Doris, que permanecía inmóvil en el estrado. Una sonrisa fría le acarició las mejillas por un instante. Parece que llegó justo a tiempo. En algún momento, la armica había desaparecido. Habrá tiempo de sobra para eso cuando estés muerto, respondió el conde. Sin embargo, como dijo la propia Larmica, es realmente una pena matarte.
Volviste a la vida después de atravesar tu pecho. Ahora hay un secreto que a mí mismo me gustaría mucho saber. ¿Qué dices? ¿No reconsiderarás esto por última vez? ¿No deseas tomar a la ermita como tu esposa y vivir aquí en el castillo? Ella ha perdido su alma por ti. La nobleza murió hace mucho tiempo, dijo de por alguna razón, su voz parecía tener un tono triste. La nobleza y este castillo no son más que fantasmas olvidados por el tiempo. Regresa donde perteneces. Silencio, jovencito, gimió el conde, rechinando los dientes con rabia. Nacido de sangre noble como eres, seguramente debes saber lo que significa la inmortalidad. Vida dada hasta el final de los tiempos, es nuestro deber hacer exactamente eso, aplastar a los gusanos humanos todo el tiempo. Cuando terminó de hablar, el conde frunció el ceño. Acababa de notar que no se estaba mirando a sí mismo, sino al retrato detrás de él. Si hubiera sido solo, no le habría prestado mucha atención. Lo que desencadenó esta sorpresa, que en realidad estaba más cerca del horror, fue que vio que el rostro del joven a la luz de las antorchas parpadeaba era el mismo que el del retrato sosteniendo su mirada. Al mismo tiempo, el conde se dio cuenta de que las palabras que había escuchado 2 veces antes sonaban en lo más profundo de sus oídos. Inconscientemente, los dejó escapar de su boca. ¿Huéspedes transitorios? En toda la orgullosa y gloriosa historia de la nobleza, este solo pronunciamiento de su ancestro sagrado divino solo había sido objeto de sospecha y negación por parte de todos los nobles. La Academia de Ciencias de la Nobleza había desarrollado un método de análisis matemático del destino y, después de hacer una referencia cruzada de estas cifras con la importancia histórica de todas las civilizaciones conocidas, cancelaron todas las presentaciones sobre los resultados de su investigación. Cuando fueron criticados por esta decisión, fue el ancestro sagrado quien se enfrentó a los críticos, apareciendo en público por primera vez en un milenio para controlar la situación. Y esas palabras fueron las que había dejado escapar entonces. El gran río que fluía eternamente y que era historia tenía una civilización que descansaba temporalmente sobre su plácida superficie. El sagrado ancestro se refería a aquellos que apuntalaban la civilización como huéspedes transitorios. La pregunta era, ¿se refería a la nobleza o a los humanos? La enredada madeja de los pensamientos del conde se hizo más anudada, y luego un solo hilo se soltó de repente. Un extraño rumor que había circulado brevemente entre la nobleza de más alto rango susurró vida en su oído una vez más. Parece que nuestro sagrado ancestro juró a una criada humana, tendrían hijos y él los mataría, pero incluso después de matarlos, aún tendría su hijo más. Imposible. El cerebro del conde fue llevado al límite del pánico y la confusión. No podría ser. ¿Podría el sagrado ancestro haber planeado la unión de sangre humana y noble todo el tiempo? Sin saber qué era verdad o mentira, el conde dio un paso adelante, helado por sus propios pensamientos. Me ocuparé de que sientas todo el poder de la nobleza antes de morir. Cuando terminó de hablar, su capa revoloteó. El forro era rojo y brillante. El aire aullaba alrededor de la cámara y cada llama bailaba un paso antes de ser apagada. Sorprendentemente, la capa se extendió como una gota de tinta que se disolvió en agua y trató de envolverse alrededor de desenvainó su espada y cortó el borde con un movimiento fluido. Su espada se pegó al forro. Esta era la misma espada que había usado para destruir al monstruo de bronce Golem y matar a un hombre lobo corriendo a la mitad de la velocidad del sonido. El forro se enroscó alrededor y alrededor de su espada, arrancándola de las manos de un segundo después. Pero en realidad, él mismo lo había lanzado. Si se hubiera resistido, su mano podría haber sido envuelta y aplastada en el proceso. Y ahora estás desnudo, se rió sarcásticamente el conde, tomando la espada de en su mano derecha. Su capa volvió a sus dimensiones normales. Al hacer otro gran barrido, el conde dijo, esto fue cosido de la piel de las mujeres que habían saciado mi sed, y estaba lacado con su sangre. Gracias a las técnicas secretas transmitidas a través de mi clan, es 5 veces más fuerte que el acero más duro y 20 veces más flexible que la tela de araña. Y acabas de presenciar su poder adhesivo por ti mismo. Varios destellos de luz ardieron en el aire. La capa se extendió. Todas las agujas de madera que había arrojado cayeron al suelo frente al conde. Basta de tu estúpida resistencia. La capa se abrió como las alas de un pájaro oscuro y místico, y el conde la arrojó a sí mismo hacia adelante. Saltó fuera del camino. La manga de su abrigo lucía una lágrima fresca. Eso fue gracias a la espada mordaz en que se había convertido la capa. Oh, ¿cuál es el problema, mi buen cazador? ¿Podría ser que no tienes poder ahora? Su risa sarcástica llegó por encima de la capa de ataque.
La velocidad con la que la barrió fue increíble. Incapaz de cerrar la brecha entre el conde y él mismo, se movió como el viento para evadir los asaltos. En algún momento, los dos habían cambiado de posición, de modo que de ahora se paró frente a Doris, protegiéndola. Los ojos del conde brillaron. Su capa huyó por el aire. Cuando estaba a punto de saltar una vez más, algo lo envolvió por detrás. Los brazos de Doris. Un instante después, el cuerpo estaba entrelazado en la capa. En esta batalla que exigía la máxima concentración, incluso él había olvidado por un momento que Doris estaba en la esclavitud del conde. Los huesos de crujieron por la enorme presión. Su hermoso semblante se torció. Y, sin embargo, ¿quién más habría sido lo suficientemente hábil como para sacar a Doris del peligro una fracción de segundo antes de que la capa lo envolviera? La espada brilló en las manos del conde. Tu destrucción vendrá en tu propia espada. El conde tenía la intención de cortarle la cabeza. El cuerpo estaba envuelto en una capa que su espada no había podido perforar, y la espada cortó el aire con todo el poder del conde detrás de ella, hasta que de repente se detuvo. Al mismo tiempo, la capa se arrugó y desaltó de las extrañas restricciones de tela. En el instante en que la concentración del conde se había roto, el hechizo sobre su capa también había fallado. Aterrizó justo antes del conde. ¿Y qué hizo para hacer de eso? Decirá. Con una premonición de su enemigo firmemente ensartado que le sonreía, el conde empujó la espada. La espada fue atrapada y se detuvo justo enfrente del pecho de atrapado entre las palmas de las manos del cazador. Sus roles habían sido completamente revertidos desde su primer encuentro. Sin ceder en lo más mínimo ante la presión indescriptible que ejerció a 4 pulgadas de la punta del arma, giró ambas manos hacia un lado. El conde no salió a navegar por el aire, pero el extremo de la hoja se rompió. Con la punta rota todavía entre sus manos, saltó hacia atrás 10 pies. Porque, ese es el mismo truco. Fue realmente grandiosa la forma en que el conde envió su capa incluso cuando gritó esto, pero la diferencia entre ser el que hace el truco y el que recibe en este caso se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte. La punta de la espada voló de las manos juntas de en un destello plateado que apuñaló cuidadosamente el corazón debajo de ese vestido negro. Durante unos segundos, el conde permaneció inmóvil. Entonces la carne en su rostro comenzó a derretirse, y sus ojos cayeron al suelo, arrastrando los nervios ópticos detrás de ellos. Momentos después de que golpeara el suelo, su lengua podrida y sus cuerdas vocales forzaron sus últimas palabras. Yo, tuve que rogarle a nuestro sagrado ancestro que me enseñara el mismo truco. Podría ser. Milord, eres realmente su. Rápidamente se dirigió hacia Doris, que yacía en el suelo. Algo extraño le estaba sucediendo al castillo. El leve sonido de la campana de advertencia del pecho del conde fue prueba de ello. El ataque mortal del conde había fallado porque la campana le había atrapado en la oreja y lo había llevado del camino de una victoria segura a una zambullida en el abismo de la muerte. El suelo se sacudió muy ligeramente. Un ligero golpe en su mejilla fue suficiente para despertar a Doris. Ya no había rastro de las marcas de colmillos en su cuello. ¿Qué está pasando? Espera. ¿Estás vivo? Mi trabajo está hecho. Las heridas en tu garganta se han desvanecido. Señaló el extremo más alejado de la cámara y el camino por el que había venido. Si subes esa escalera encontrarás a Dan. Ustedes dos deberían volver a la granja. Pero tú, tienes que ir con nosotros. Mi trabajo está terminado, pero todavía tengo negocios aquí. Date prisa y vete. Y asegúrate de decirle a Dan que no olvide la promesa que le hizo a su hermano mayor. Las lágrimas brillaron en los ojos de Doris. Vete. Dándose vuelta una y otra vez, Doris finalmente desapareció en la oscuridad. Un saludo sonó de la mano izquierda aunque probablemente nunca llegó a sus oídos. Hasta luego, chico duro, dulce niña. Buena suerte. Se dio la vuelta. A un lado de la cámara estaba la ermica. ¿Eso fue lo que hiciste? La ermica asintió y dijo, invertí todos los circuitos de seguridad de la computadora. En los próximos 5 minutos el castillo será destruido, por favor, huye mientras puedas. ¿Por qué no vivir aquí en tu castillo hasta el final de los tiempos, con la oscuridad como tu compañero? Ya no hay tiempo para eso. Y la familia Lee murió hace mucho tiempo. Murió cuando mi padre eligió una vida eterna y sin sentido de nada más que beber sangre humana. El temblor se hizo más fuerte, y toda la cámara comenzó a gemir.
Los detritos blancos que caían del techo no eran polvo común, sino piedra finamente pulverizada. Los enlaces moleculares de todo el castillo se estaban rompiendo. Entonces, ¿te quedarás aquí entonces? La ermita no respondió la pregunta, sino que dijo, por favor, permíteme preguntarte una cosa, ¿tu nombre? Es esa como la de Drácula. Los labios de se movieron. Los dos permanecieron inmóviles, con el polvo blanco lloviendo. Su respuesta no fue escuchada. Apropiadamente, el castillo del vampiro se convirtió en polvo como su señor y desapareció. Doris y Dan dejaron de toser por todo el polvo con su campo de visión completamente blanco por las nubes de escombros en polvo. Estaban en lo alto de una colina a menos de 100 metros del castillo. Limpiándose los ojos llorosos, cuando Doris finalmente levantó la cara otra vez, comenzaron a fluir más lágrimas. Se ha ido, todo. Y él tampoco volverá. Poniendo una mano sobre el hombro de su hermana distraída, Dan dijo alegremente, vamos a casa, hermana. Tenemos un montón de trabajo que hacer. Doris sacudió la cabeza. No sirve de nada, ya no puedo hacerlo. No puedo usar un látigo como solía hacerlo, no puedo cuidarte o hacer mi trabajo en la granja. Y todo porque encontré a alguien en quien podía confiar. Solo déjamelo a mí. El niño de 8 años tiró su pecho. Su pequeña mano agarró el colgante tenemos que esperar 5 años más. Entonces podré hacer todo. Incluso te encontraré un marido, hermana. Tenemos un largo camino por delante, así que anímate. Sabía que ya no era solo un niño de 8 años. Doris se volvió hacia su hermano, lo miró como si fuera alguien que nunca había visto antes y asintió. Dentro de 5 años, todavía sería un niño. Pero en 10 años, podría reconstruir la casa y cazar dragones de fuego. Llevaría mucho tiempo, pero el tiempo tenía una forma de pasar. Vamos, Dan. Finalmente recuperando su sonrisa, Doris caminó hacia su caballo. Claro que sí. Dan respondió, y, aunque su corazón estaba casi destrozado por el dolor, sonrió para ocultarlo. Con los dos de espaldas, el caballo galopaba hacia el este, donde la luz azul llenaba el cielo y su granja los esperaba. Había cumplido su promesa. Ahora era el turno del niño. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.